Buenas tardes. Mi presencia aquí es fortuita, pero muy agradable. Yo soy el doctor Manuel Claver, soy presidente de la Real Academia de Medicina y, lógicamente, que responde pues, de esta institución a nivel oficial. Y tenemos la costumbre de tener muchos actos científicos, conferencias a lo largo del año, y también este salón puede ser ocupado por instituciones o con personas, como pasa hoy, que están interesadas en utilizar este local, este ámbito, en cualquier manifestación científica. Este es el caso que la doctora Silvia García pues estuvo en contacto con la academia en el interés de realizar en este salón el acto de presentación de su libro. Realmente a nosotros nos pilla un poco desde el punto de vista organizativo dentro de la academia, que nosotros, como dijéramos, el curso lo comenzamos el día 15 y antes ya teníamos la solicitud, de manera que esto realmente no es un acto de una actividad de la Academia de Medicina, sino un acto personal de Silvia y para sus amigos, sus familiares, pero sin embargo yo tenía mucho interés por este tema y quería asistir aquí abajo, no aquí arriba. Y el tema es tan interesante que este tema del proceso del duelo, que realmente daría no solamente para un libro, sino también para algo más amplio, una conferencia, una mesa redonda y tal, y eso, que le he solicitado a Silvia que a ver si esto lo podemos retomar y luego para primavera o más adelante, porque ella trabaja con compañeros nuestros que son académicos correspondientes también, como el doctor Paco Toledo, y pariente, el doctor Valenciano, pariente mío también, y entonces ella me ha pedido que abra el acto, por decirlo de alguna manera, y iniciarlo. Yo lo hago encantado. Lo hago encantado por el tema, porque los dos somos hijos de médicos, los dos somos murcianos, pues tenemos unas cosas muy importantes en común. Muy importantes. Y en estas circunstancias me resulta muy agradable que ella esté aquí. Ya sé que es de madre argentina, padre murciano. Yo tuve una época de mi vida profesional que viví en Buenos Aires y una ciudad que he visitado alguna vez, de manera que ya si seguimos así empezamos a tener muchas cosas comunes, pero entonces si empiezo así no presentar el libro. Me pongo ya a contarme mi historieta. De manera, Silvia, muchísimas gracias por estar aquí, estamos deseando escucharte. Presentación, porque ha sido un poco así un asalto, ¿no? Pues estaba previsto que viniera el doctor Toledo y el doctor Toledo no podía porque tenía un congreso, en fin. Y bueno, le agradezco de verdad. Y quiero seguir con los agradecimientos a todos los que estáis aquí, a mi familia. A los amigos también. La Argentina fue más fácil. En Argentina fue más fácil, no había tanta gente y no había tanta familia. Había alguna pero no tanta. Bueno, hay amigos también. Por allí, bueno, no señalo porque no puedo. Gente de. Qué valiente ha sido. Me encantas. Qué valiente, o sea, me parece muy bien. Me parece que gente que se atreva a decir. Pues, eso es lo que hace falta para normalizar el tema de la psicología. Hace falta que hay gente como tú que tiene
pues una vida normal y que es un tío normal, viva, y pacientes. Bueno, gente amiga, gente de la Asociación de Trastorno Bipolar, que también hay por ahí. Y bueno, lo primero es agradeceros, ¿no? Y lo segundo, a ver, os quiero contar. Os quiero contar cómo surge la idea en mí de hacer este libro, porque en realidad yo creo que al duelo, no sé, cualquier psicólogo no piensa en trabajar con el duelo, porque es un tema que no atrae, en principio no atrae, ¿no? Se llega, al duelo se llega. Y bueno, yo llegué al duelo y bueno, hace 17 años, los que me conocéis sabéis perfectamente, ¿no? Hace 17 años, bueno, se fue la persona más sana, más alegre, más vital que yo he conocido nunca. Esa persona era mi madre. Y qué mal. Bueno, lo que quiero transmitiros es al duelo yo llego por experiencias personales, obviamente, porque no es un tema que en principio a nadie le atraiga entender el duelo, el proceso del duelo, trabajar con el duelo como psicólogo, ¿no? Después de yo tener la experiencia personal de las pérdidas, primero de mi madre y luego de mi padre, que fue relativamente cerca una de la otra, bueno, pues leo, entiendo cómo es el proceso y veo a personas en terapia. Y cuando yo oigo a las personas en la consulta me identifico totalmente, ¿no? Porque hay ciertas cosas que cuando uno está en duelo pues le duelen enormemente, ¿no? Cuando, por ejemplo, la gente te dice tienes que seguir adelante, tienes que ser fuerte. Son cosas que te lo dicen, por supuesto, con el ánimo de ayudar. Todo el mundo que se acerca a ti y te dice una frase para consolar tiene la intención de que te sientas mejor, pero obviamente cuando te dicen esas frases son como puñales que se clavan, ¿no? Yo me acuerdo de una paciente que vi que vino con un duelo por su hijo de 2 años, había perdido a su hijo hacía 6 años, y ella me contaba, ¿no? Que la primera vez que salió de casa, ¿no? Después de fallecer el hijo, fue a la peluquería, y en la peluquería, para consolarla, una señora le decía: bueno, tú eres joven, tendrás más hijos. Yo me acuerdo, ¿no? Que esa chica lo contaba como si le hubiera pasado el día antes. Era un recuerdo nítido totalmente, ¿no? Y bueno, y eso se repite mucho, ¿no? El que la gente te dice cosas que no te ayudan para nada y hacen cosas que tampoco te ayudan para nada. Es decir, por ejemplo, no, deja, no llores más, vamos a cambiar de tema. Cuando lo que necesitas es seguir hablando, lo que necesitas es poder hablar de tu ser querido, desahogarte, y ya después, cuando ya te has desahogado, entonces poder hablar de otras cosas, distraerte. Eso es algo que además yo lo que reflejo un poco en el libro es, en esta sociedad en la que estamos, un poco absurda me parece a mí, no se nos permite expresar las emociones que vienen sí o sí de la mano de un duelo. Es decir, el duelo dura aproximadamente más o menos 1 año en elaborarse, y durante ese año la persona, como solemos decir los que hemos pasado un duelo, ¿no? Separa el mundo, que en realidad el mundo no se ha parado. Uno vive como que el mundo se ha parado, pero en realidad el que se ha parado es uno porque no quiere seguir sin la persona, ¿no? Sin el ser querido. Y en esta sociedad, como digo, me parece que cada vez hay menos mecanismos de ayuda
para que la persona que está viviendo un proceso de duelo pueda tener alrededor lo que necesita, que es un acompañamiento. Yo pienso, por ejemplo, en la frase esta que se decía antes, ¿no? Cuando alguien iba a un velatorio, a un tanatorio y tal, siempre se decía, te acompaña en el sentimiento. Esa frase a mí me parece perfecta, es que es así, o sea, hay que acompañar en el sentimiento, es decir, la ayuda a la persona que está en duelo no es otra cosa que acompañarla con su dolor. Pero claro, si tú acompañas a alguien que está en carne viva, porque a quien se le ha muerto un hijo, pues imaginaros, ¿no? ¿Cómo puede estar? Pues tienes que poder aguantar el que esa persona en un momento dado se derrumbe y no te puedes escapar de eso. Yo lo que decía de la sociedad un poco absurda, yo el otro día estaba viendo en un programa que veo de vez en cuando, que es el Sálvame Deluxe, que algún psicólogo de los que hay por igual no me habla más de decir esto, y salió este chico, el hijo de Carmina Ordóñez, ¿no? Y me llamaba muchísimo la atención que se tiró todo el programa hablando de lo mal que lo estaba pasando, que había tenido una crisis económica y tal, y llorando, todo el tiempo llorando. Y decía que a su familia no le había hecho nada, que se estaban enterando por la televisión. Y yo decía, esto es el absurdo, eso representa muy bien lo que quiero decir con esto de la sociedad tan absurda, ¿no? Que tenemos. Va a la televisión y cuenta todas sus miserias y se pone a llorar allí como si no hubiera un final, y ahí se están enterando sus familiares más cercanos, su padre, sus hermanos, de lo que él está viviendo. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Claro, para mí el sentido que tiene es el dolor en esta sociedad en la que vivimos. El dolor vale si lo agotamos en el momento del tanatorio, en el momento de la misa o en el momento del ritual. Si no, no vale. O sea, no es aceptado por los que están alrededor que alguien de repente se venga abajo y llore porque le está echando de menos, porque ha oído una canción que le ha recordado o porque simplemente se acuerda de su ser querido, ha tenido un sueño con esa persona, ¿no? Entonces, si hacemos, como en el programa, si hacemos esa expresión de dolor, pero porque sirve como para hacer un espectáculo, está bien, ahí sí, porque bueno, además el que lo está viendo termina, cierra la tele y al día siguiente comentas, uy, ¿te lo has creído o no te lo has creído? Que era un poco lo que la gente comentaba, ¿no? Si se han creído las lágrimas o no se las han creído del chaval, ¿no? Yo comentaba en la clase que di en la Facultad de Buenos Aires, di una clase sobre el duelo, y comentaba que me parecía que era, yo lo definía así, me gustaba definirlo así, la sociedad alexitímica, ¿no? Que los que no sabéis, los que no estáis muy en esto, la alexitimia es la incapacidad para hablar o describir las emociones propias o de los demás. Es un trastorno, la alexitimia, y yo digo, la sociedad alexitímica en la que estamos no nos permite el que alguien que está en un proceso de duelo pueda expresar todas las emociones que son muy intensas a veces, cuando le vienen, no cuando toca porque es en la iglesia o porque es el día de todos los santos. Entonces a mí me parece que estamos haciendo algo mal con todo esto, porque además no solo, cuando los psicólogos lo tenemos claro, no solo hablamos de duelo cuando tenemos que sufrir la muerte de un ser querido. Yo creo que en la consulta de un psicólogo en clínicas, y lo que más vemos, para mí, son duelos, constantemente. Por ejemplo, con las pacientes con trastorno bipolar los comentamos mucho, ¿no? Que tienen que hacer un duelo por la pérdida del yo sano. Y de hecho, la intervención psicológica en un primer momento básicamente es que hagan ese duelo por la pérdida del yo sano. Es que si no hacemos eso, no va a funcionar absolutamente nada, porque ni siquiera la medicación, es decir, no se la van a tomar, o se la van a dejar, que es lo que sabemos que ocurre constantemente con los pacientes con trastorno bipolar, que es que se dejan la medicación, porque yo no estoy enfermo, porque yo ya estoy bien. Entonces, si la persona no ha hecho el duelo por la pérdida del yo sano, evidentemente, en cuanto nota una mejoría, en cuanto se estabiliza, vuelve otra vez a pensar, bueno, yo estoy perfecto para hacer lo que me apetezca, me dejo la medicación, salgo por ahí de fiesta, me tomo todas las copas que quiera. Entonces, ahí hay un duelo y hay que entenderlo. Yo con los chicos jóvenes, cuando veo gente joven, digo, entiendo que para una persona joven sea muy difícil aceptar
que después del diagnóstico de trastorno bipolar, vale, me tengo que tomar unas pastillas, bueno, hasta ahí, vale, me las tomo, pero es que no puedes beber alcohol, no. ¿Puedes salir por la noche? Sí, pero tienes que dormir tus horas. Si te acuestas a las 4 de la mañana, cuenta que tienes que dormir 8 horas, es decir, y a la noche siguiente procura no salir. Entonces, todos esos cambios que tiene que hacer la persona cuando se le dice, digo trastorno bipolar porque es con lo que yo trabajo, ¿no? Pero con cualquier enfermedad crónica que implique un cambio en el estilo de vida, va a ocurrir lo mismo, ¿no? Quiero decir con esto que hay muchísimas situaciones en la consulta del psicólogo. La mayor parte, yo creo, de las situaciones que vemos tienen que ver con duelos. Es decir, el que me ha suspendido una oposición que estaba estudiando un año. Esto lo he visto yo hace no mucho, una chica que venía pues muy mal, la pobre, ¿no? Había estado 1 año o 2 años estudiando una oposición y no ha salido. Entonces ahora de repente, ¿qué? Y eso es un duelo, en realidad. O sea, todo lo que implique una ruptura con lo anterior, con lo anterior y con lo que tú estabas ligado emocionalmente, implica un duelo y tiene las mismas fases, exactamente las mismas fases que un duelo por la muerte de un ser querido. Es decir, la persona va a tener una fase de negación, es que no me lo creo, esto no puede ser, esto no quiero que sea, no tengo el trastorno bipolar, no lo tengo, no, estos se han equivocado, yo no. Luego, bueno, mucha rabia, obviamente, mucha rabia, porque ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué me he tenido que tocar? Luego, la tristeza, porque ya cuando se acepta que realmente no hay otra, que es que ha pasado esto y lo tienes que aceptar y es así, tienes que vivir con ello. Entonces viene la tristeza y por último el renacer, ¿no? El adaptarse a vivir con esa pérdida, ¿no? Yo siempre que tengo una persona con duelo, siempre le digo, no se supera, porque la gente dice, no, es que me dicen que lo voy a superar, digo, no no lo vas a superar. Esto no es una cosa que se supera otras cosas, ¿no? Se supera, yo qué sé, se te caiga el pelo, bueno, se supera. Pero esto no se supera, se aprende a vivir con ello, que no es lo mismo. O sea, tú integras esa situación que has vivido, la integras en todo el resto de tus experiencias vitales y vives con esa experiencia dolorosa y sigue siendo dolorosa. Lo que pasa es que no te impide poder disfrutar, una vez que has elaborado bien el duelo, no te impide poder disfrutar del resto de la vida y de montones de situaciones, pero siempre con una carga de dolor, siempre. Y ya hablando de eso, y para terminar, os quería hablar un poco sobre un tema que me gusta mucho, que ahora se habla mucho en psicología. Habrá gente que sí, ¿no? La resiliencia, para quien no lo sepa, es un concepto que se adopta de la física, y tiene que ver con la capacidad que tiene un cuerpo para recibir un impacto y volver a su forma original. Eso se adopta en psicología y tiene que ver con la capacidad que tiene un ser humano para recomponerse después de una situación traumática, ¿no? Y además de eso, incluso sacar a flote capacidades que no sabía que tenía. Entonces, ser más fuerte, ser una persona pues, más humana normalmente. De hecho, las personas, lo que yo he visto, lo que yo conozco, de las personas que han elaborado sus duelos bien, normalmente son personas que desarrollan un lado espiritual importante en sus vidas, sea de forma religiosa o no. Son personas que normalmente enfocan sus vidas de una manera muy espiritual y le sacan muchísimo partido, ¿no? a esa parte dolorosa, ¿no? Haciendo el bien por otros lados a otras personas o animales. Bueno, el concepto de la resiliencia me parece precioso, me parece que todos tenemos esa capacidad y que podemos desarrollarla a través de las situaciones dolorosas, traumáticas, que pueden ser pérdida de seres queridos como pueden ser cualquier otra situación dura, ¿no? En vez de instalarnos en el dolor, hacer algo bello con el dolor, ¿no? Esto, en algún libro, me gusta mucho esta metáfora de la ostra, ¿no? Como cuando un grano de arena entra en una ostra y la agrede, y entonces la ostra segrega nácar, envuelve el grano de arena y convierte eso, que era una agresión, en algo bello. De eso se trata
la resiliencia, ¿no? Y de eso se trata, el poder hacer, elaborar un duelo y poder hacer algo con el dolor enorme que te produce sobre todo una pérdida de un ser querido, ¿no? Y bueno, y con esto me despido de vosotros, los que os vayáis, porque los que no nos vamos a tomar una cerveza, vamos a ser resilientes, pasándonos un buen rato, tomando una cerveza aquí en la cafetería del Museo Arqueológico, y bueno, y agradeceros muchísimo el que hayáis venido a todos. ¿Vale? Una palabra muy razonable, muy sensata, muy lógica. Y Silvia no tiene ningún inconveniente si alguno de los presentes quiere hacer algún comentario. Lo dejamos y nos vamos a una cerveza y bien, yo quería contar también que un académico de aquí que ha desaparecido, que era don Luis Valenciano, si soy de Murcia, algunos habréis oído hablar de este psiquiatra famoso, escribió un ensayo muy bonito sobre el amor y la pena, y se basaba en los escritos de dos murcianos ilustres escritores, no poetas, que era Vicente Medina, que fue de Arsena, que luego murió en Argentina, y en Rosario, concretamente, está encerrado en Rosario, y el otro Federico Valar, que era de Priego. Los dos enviudaron casi a la misma edad, uno con 48 años y otro con 49. Y revisando sus escritos de la poesía, empezaron a escribir cuando enviudaron. Y uno era poeta, el otro era escritor solo. Y analizando sus escritos, Valenciano hizo las 3 etapas del duelo, que era el llanto, la añoranza y la soledad. Era una preciosidad, que está publicado aquí en la Academia de nosotros. Pues muchísimas gracias, agradezco mucho, estoy muy contento de haberte conocido. Gracias. Y espero que nos sigamos en contacto para programar con mayor amplitud y mayor interés entre tus colegas que están interesados en este tema. Y a todos los que han asistido de parte de la conferencianta, muchísimas gracias por llenar este local, que a veces no es tan difícil, es muy difícil que lo veamos lleno como está hoy, ante la resistencia social que muchas veces a través de una conferencia, cantar por ahí por las tardes cuando es la hora de las copas, de manera bien hacer esto. Muchísimas gracias. Y ahora quería darte como recuerdo de tu paso por la academia, con un pequeño obsequio.